Resumen legal de las personas físicas que tributan en el régimen de reciclo basada en el artículo 113E al artículo 113J de la ley de ICR. Título cuarto del capítulo 2, sección cuarto de la ley de ICR. Texto vigente sin reformas posteriores al 1 de abril 2024. Ok, aquí le vengo y le traigo un pequeño resumen de la parte y la base legal de acuerdo a los capítulos, artículos y capítulos que le había mencionado, el 113 y el 113J. Ok, como número uno, la primera pregunta sería, ¿quiénes pueden tributar en reciclo? Y esto está basado en el artículo 113E, párrafo primero, segundo y sexto. Solamente pueden tributar las personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, presten servicios profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, como comúnmente lo llamamos arrendamiento. ¿Sí? Ok. El segundo punto es que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 3,5 millones. El tercero es quienes inician actividad pueden optar en reciclo. Ojo, pueden optar, es opción si estiman que no rebasarán ese límite, hablando del monto de 3,5 millones. O sea, la gente que se dé de alta hoy puede tributar en ese régimen siempre y cuando estime que no va a rebasar los 3,5 millones. Si operan menos de 12 meses, se anualiza los ingresos del periodo entre días del periodo por 365. Ejemplo, si empezó en marzo y va hasta diciembre, lo sumas, lo divides en el periodo, los días que hayan transcurrido, lo multiplicas por 365 para calcular los días que no rebase, perdón, los 3,5 millones. También pueden sumar ingresos por sueldos y por intereses de acuerdo al capítulo 1 y sexto del título cuarto, siempre que el total conjunto no rebase el límite de 3 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener ingresos por sueldos y salarios por intereses, pero también puedes tributar o tienes el derecho de tributar en el reciclo, siempre y cuando que la suma de tus ingresos y la suma de los ingresos por reciclo no rebasen los 3,5 millones, así como la suma de los intereses. Ok. Dos, ¿quién no puede tributar en reciclo de acuerdo al artículo 113 fracción 1 al cuarto? Los socios o accionistas o integrantes de una persona moral, o quienes sean partes relacionadas en términos del artículo 90 del ICR. Existen excepciones acotadas vía reglas de la resolución miscelánea. Socio de personas morales no lucrativas sin remanente distribuible. Tampoco pueden tributar en este régimen los residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en el país. Tampoco podrán tributar en este régimen de reciclo quienes cuenten con ingresos sujetos a régimen fiscales preferente, hablando de los famosos refipres. Tampoco pueden tributar en este capítulo de reciclo quienes reciban los ingresos señalados en la fracción 3, 4, quinta y sexta del artículo 94, ciertos ingresos asimilables a salarios. Los requisitos para permanecer, ya que estás dentro del reciclo, de acuerdo al artículo 113H de la ley de ICR, ojo, los requisitos para permanecer, ya que estás dentro del reciclo, es encontrarse activo en el régimen federal, tener activo el RFC. En caso de reanudación de actividades
que los ingresos del ejercicio inmediato anterior, amparados en CFDI, no hayan excedido de 3,5 millones. Recuerden que en la plataforma ya vienen precargados los CFDI que timbren. Entonces, si esos CFDI, la suma, ojo, sin IVA, la suma antes de IVA, exceden los 3,5 millones, usted no podrá tributar en el reciclo, o si no rebasó los 3,5 millones, usted puede permanecer. ¿Cuáles son los requisitos de permanecer? Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Opinión del cumplimiento positiva de acuerdo al artículo 32D del Código Fiscal. No encontrarse en el listado de contribuyente publicado en el SAT en los términos del artículo 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal. Estamos hablando de los CEFOs, de las empresas factureras de operaciones simuladas. ¿Qué quiere decir eso? Que factures y que simules que llevaste a cabo la operación. Entonces, las empresas factureras que venden facturas, esas, si te encuentras en el listado del SAT, no vas a poder permanecer. La idea es que no aparezcas en el listado del SAT para que puedas permanecer. Ok, ¿cuáles son las obligaciones del contribuyente o del reciclo de acuerdo al artículo 113G de la ley de ICR? Las obligaciones son, obviamente, solicitar inscribirse a la RFC y mantenerlo actualizado, contar con una firma electrónica y el buzón tributario activo, contar con CFDI por la totalidad de los ingresos efectivamente cobrados, o CFDI global al público en general si el cliente no lo solicita. Si usted está en reciclo y el cliente no solicita, pero usted recibe ingresos por estar o permanecer en el reciclo, usted tiene que hacer una factura global al fin de mes para que coincidan sus ingresos con sus CFDI o sus CFDI con sus ingresos. Otra de las obligaciones del contribuyente del reciclo, ojo, es obtener y conservar los CFDI que ampara los gastos e inversiones. Aquí algunos dicen que no deberíamos facturar gastos o que solamente el reciclo, sus cálculos de impuestos es sobre los ingresos. Sí es correcto, pero para cuestión de IVA debemos tener también los gastos que son estrictamente indispensables para el negocio. Entonces, todos los gastos los tenemos que facturar. La obligación del contribuyente es expedir también y entregar a sus clientes CFDI correspondiente a cada operación. Ya sabemos, cada vez que recibas ingresos por reciclo tienes que facturarlo y entregárselo al cliente. Y en este caso, como le comentaba, hacer una factura global si no te lo piden, pero tienes ingresos por ese régimen. Otra de las obligaciones del contribuyente es, si tienes trabajadores, ojo, si tienes trabajadores como persona física y estás tributas en el reciclo, tienes la obligación de retener y enterar o pagar el ICR de salarios al SAT, de acuerdo al capítulo 1, título 4, a más tardar, ¿cuándo? El día 17 del siguiente mes. O sea, si hoy es julio, a más tardar lo que retengas, si tienes trabajadores en julio durante el mes, en tu pago de nómina de sueldos y salarios, tendrías que pagarlo a más tardar el 17 de agosto del siguiente mes. Que en este caso, julio se paga en agosto se paga en septiembre, y así, siempre y cuando hayas retenido y tengas trabajadores. Otra de las obligaciones del contribuyente es presentar y pagar mensualmente a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Estamos hablando del pago provisional, del pago de impuesto. Ahorita vamos a ver más adelante la parte de cómo se determinan los impuestos en base a una tablita que ya tengo aquí más adelante, ¿no? Otra de las obligaciones del contribuyente es presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Ok, ¿de qué se trata esto? Obviamente en el artículo 113F de la ley de ICR te obliga a que tienes que presentar la anual. Ejemplo,
si termina de enero a diciembre el año fiscal, vamos a hablar del 2025, se debe haber presentado en el 2026 a más tardar en abril la declaración anual de acuerdo a lo que efectivamente se cobró y se pagó en el ejercicio 2025. Ok, ahorita también veremos un caso práctico de lo que mencionamos aquí. Ok, aquí es muy importante ver la causa de salida del régimen. Hablábamos de permanecer y las de las obligaciones. Ahora, las causas de la salida del régimen la tenemos en el artículo 113E, el párrafo tercero y artículo 113I. Estamos hablando de la ley de ICR. Estamos y seguimos hablando de la ley de ICR. Ok, una de las causas es exceder los 3,5 millones. Ok, es muy importante, acuérdense que en CFDI, si la autoridad detecta que usted excedió los 3,5 millones, ojo, durante el ejercicio anterior, estamos hablando el monto sin IVA, antes de IVA, es exceder 3,5 millones de ingresos en cualquier momento del año de tributación se sale del reciclo a partir del mes siguiente al que se excedió el monto pasando al régimen general de actividad empresarial de acuerdo al título cuarto del capítulo 2 de la sección 1 o al de arrendamiento si usted presta servicio de arrendamiento de inmueble, bodegas, terreno, etcétera, de acuerdo al capítulo 3 según corresponda. Ok, aquí es muy importante. Si usted de enero a diciembre tiene pensado o calculado o usted hizo su cálculo y cree que no va a rebasar del año que corresponda, de enero a diciembre del año fiscal que corresponda, usted cree que no va a rebasar y resulta que las ventas se disparan, que bueno, entonces estamos hablando de si de enero a julio sus ventas rebasaron a mitad de julio, enero vendió tanto, enero vendió otro tanto, tanto, y al final de cuentas, usted sus ventas se alzaron, qué bueno, y resulta que rebasó en el mes de julio los 3,5 millones para poder tributar en este régimen. Usted en el mes de agosto ya no estaría tributando como reciclo, sino como un régimen general o actividad empresarial. Depende si usted presta servicio por arrendamiento, se va al capítulo 3 o se va al título cuarto, capítulo 2. Ok, espero haya quedado claro esta parte. Ok, causa de la salida es incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo 113G. Ok, es muy importante, esas son cualquiera que omitamos esas obligaciones, solicitar que no mantengamos actualizado el RFC, contar con la firma, contar con CFDI, obtener el CFDI, expedir y entregar al cliente, si tienes trabajadores no retener y todo esto, ¿no? Entonces, si usted incumple con el artículo las obligaciones pactadas o que están relacionadas en el artículo 100G, usted causa salida del régimen general, perdón, del régimen de reciclo. Ok, aquí es muy importante. Otra de las causas es omitir 3 o más pagos mensuales. Ok, estamos hablando que enero el pago mensual se hace a más tardar el 17 de febrero, febrero a más tardar el 17 de marzo, marzo al 17 de abril, así sucesivamente. Si usted omite 3 pagos mensuales en un año de calendario, estamos hablando de enero a diciembre, sea el año que sea, si usted lo omite, a usted lo van a sacar de este régimen y lo van a pasar ya sea el arrendamiento o la actividad empresarial. Ok, ojo, dice consecutivos o no. Ok, es muy importante que dentro del año de calendario, si usted no las presenta, sean consecutivos o no consecutivos, si son dentro del ejercicio, usted causa salida del régimen. Ok, o bien no presentar la declaración anual. Estamos hablando que de enero a diciembre, si hablamos de enero a diciembre de 2025, si usted no ha presentado hoy la anual de reciclo, usted está faltando a esta parte y
es una de las causas de la salida del régimen. Ojo, muy importante en esto que sigue, de las causas de la salida. Si la salida es por incumplimiento de obligaciones o omisiones de pago de declaración, el contribuyente no podrá volver a tributar en el reciclo en el futuro. Hablamos de esta parte. Si usted omite y sus obligaciones y esto del G, usted no va a poder tributar ni regresarse. Si la salida es únicamente por exceder el límite de ingresos, que hablamos de 3,5 millones, sí podrá volver usted al reciclo, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior no exceda los 3 millones. Ejemplo, 2024 excedí, me salgo o me saca, tributamos. Pero en el 2025 no excedí, en el 2026 me regreso a tributar al reciclo. ¿Ok? Dice, otra de las causas, la autoridad fiscal puede asignar de oficio el régimen que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad, si detecta en su CFDI que usted ya rebasó los 3,5 millones, ojo, sin incluir el IVA, a usted en automático lo suben al siguiente régimen, sin que medie solicitud del contribuyente, y puede incluso suspender el RFC si transcurre un ejercicio sin CFDI, sin pagos mensuales. Si usted no hay movimiento usted tributa en el régimen de reciclo, si no tiene pagos provisionales, si no tiene declaraciones de pagos provisional o anual, o no hace CFDI, no hay movimientos durante el periodo de enero a diciembre, a usted en automático el SAT lo puede suspender. ¿Qué es suspender? Puede dejarlo sin actividad. Usted cuando quiera entrar con su firma no va a poder entrar. Va a poder entrar, pero no va a poder facturar, no va a poder recibir ingresos, no va a poder hacer movimientos en su buzón, no va a poder hacer nada. En teoría no va a poder, si tuviera ingresos, facturarlo, y pues eso sería grave, ¿no? Se quedaría sin poder hacer nada hasta que la reactive con el SAT. Ojo, eso no implica que no haya facultad de comprobación y sanciones. ¿A qué se refiere con las facultades de comprobación? De que el SAT no pueda hacer una revisión, una auditoría, o en su caso aplicar sanciones, multas, si fuera el caso. Que usted no haga movimientos, recibe ingresos, que no hizo CFDI, que no hizo pago provisional, como, bueno, no es pago provisional, son pagos mensuales más bien. Como usted recibió ingresos, dice, bueno, no lo facturé, y como no lo facturé, no me aparece en plataforma, pues tampoco hago pago mensual, perdón. Entonces, es muy importante revisar y darle seguimiento a tu facturación. Si recibiste ingresos, ojo, si no recibiste ingresos, tienen la obligación de hacer el pago. Sí, en la plataforma viene precargado los FDI, lo que tú factures, sí, pero tienes que hacer el pago o simular el pago mensual, aunque sea en cero. Es cumplir con la obligación. Si no cumples, te pueden suspender. Otra de las causas de la salida, los contribuyentes de reciclo no pueden aplicar en forma conjunta otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos adicionales. Aquí no hay estímulos. ¿Ok? La retención de ICR por personas morales, que es muy importante. Eso está basada en el artículo 113J. Seguimos hablando de la ley de ICR. Tenemos, cuando una persona moral paga a un contribuyente de reciclo, si usted está tributando en el régimen de reciclo, le presta servicio a una persona moral por actividad empresarial, servicios profesionales o uso o goce de bienes. Hablamos de arrendamiento, arrendamiento de terreno, arrendamiento de un mueble, arrendamiento de un local, etcétera. La persona moral debe retener el 1.25% sobre el monto pagado, ojo, sin IVA, es ante de IVA. Entonces, la persona moral le retiene el 1.25.
Esa retención tiene el carácter de pago mensual a cuenta de ISR del contribuyente reciclo, quien lo va a considerar en su pago mensual y en el anual. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que la determinación que tú tengas en tu pago provisional, pagas 1,000 pesos y la persona moral en la suma de todo el mes te retuvo 500, tú se lo restas a ese pago que te sale en el mes y pagarías solamente 500 pesos. Ok, otras de las obligaciones de la persona moral es: la persona moral debe enterar la retención a más tardar el día 17. Ojo, estamos hablando de la persona física como régimen o contribuyente de reciclo, pero en este punto estamos hablando de la retención que nos haría una persona moral tributando nosotros como persona física en un reciclo. Entonces, ellos tienen la obligación de pagar cada 17 del siguiente mes inmediato posterior y entregar el CFDI de retención correspondiente. Ellos tendrán que pagar y en cuanto paguen nosotros podemos acreditarlo. Podemos reducirlo de nuestro ICR que nos salga a cargo durante el mes. Ok, la declaración anual y el cálculo anual, de acuerdo al artículo 113F, tenemos una declaración anual obligatoria en el mes de abril siguiente del ejercicio que se declara. También tenemos que aplicamos a una tabla anual. Para los pagos mensuales sería una tabla mensual. Para los pagos anuales sería una tabla anual. Y sería de la misma mecánica que aplicamos que la mensual. La tasa corresponde al total de los ingresos cobrados del ejercicio, ojo, sin IVA y sin deducción alguna. Ok, también tenemos en la parte de la declaración anual y el cálculo, contra el ICR anual determinado se disminuye los pagos mensuales ya realizados y la retención en el artículo 113J. Lo que nos retenga, hablábamos de las personas morales que nos retenga. El resultado es el ICR a cargo o a favor, dependiendo del monto que nos hayan retenido. Ok, esta es la parte legal, es un resumen legal de reciclo, de acuerdo al artículo que les mencionaba.